Tema 34. Análisis y crítica literaria. Métodos, instrumentos y técnicas. La reflexión sobre la literatura nace vinculada a la retórica y a la poética clásicas. Desde Aristóteles, la obra se analiza por su composición, sus géneros, sus efectos y su relación con la mímesis. Durante siglos, la crítica se orienta hacia la preceptiva. Establece modelos, normas y valores, de modo que juzga las obras según su adecuación a unos géneros y estilos que ya estaban preconfigurados. Mientras que con el romanticismo y el positivismo del siglo XIX ya se impone una visión histórica del propio proceso de creación literario. La obra se relaciona con la biografía del autor, la nación donde se hizo, la época y las fuentes. Y en el siglo XX ya cambia el centro del problema. El formalismo ruso, la estética, el estructuralismo y la semiótica desplaza la atención hacia el funcionamiento interno del texto. Más tarde, las corrientes sociológicas, psicoanalíticas, pragmáticas y receptivas insisten en que la literatura también depende del lector, de la ideología y de la institución cultural. Métodos, instrumentos y técnicas. Primero hablaremos del método histórico-literario, que estudia la obra en relación con su autor, su época, su tradición genérica y su circunstancia de producción. Normalmente se basa mucho en datos biográficos, en fuentes, influencias, movimientos literarios, cómo era el público que lo leía, cómo eran las condiciones económicas y sociales de la época. Y sus objetivos principales son situar el texto, explicar su génesis y comprender su significado dentro de una tradición. Y así, por ejemplo, una égloga renacentista se entiende mejor si se relaciona con el bucolismo clásico como fuente, con el neoplatonismo y con la poesía italiana. Este método resulta imprescindible, pero no puede agotar por sí mismo el análisis. Saber que una obra pertenece al barroco, al romanticismo o al realismo ayuda muchísimo a interpretarla, aunque no sustituye la lectura de sus procedimientos puramente lingüísticos o compositivos. Otro método es la metodología comparatista, que analiza las relaciones entre las obras, autores, géneros, temas y literaturas de distintos países o incluso épocas. Estudia las fuentes, las influencias, las traducciones entre sí, la recepción y sobre todo la intertextualidad y motivos recurrentes. Puede, por ejemplo, comparar un mito en diferentes épocas. Puedes comparar, por ejemplo, el Don Juan de Tirso de Molina con el de Molière, incluso con el de Zorrilla, y estudiar la evolución de un motivo como un viaje a través del tiempo en las diferentes representaciones de un mismo tópico, incluso de una misma obra o personaje. Su valor consiste en mostrar que la literatura funciona como un sistema de continuidades, transformaciones y reescrituras. Y su riesgo aparece cuando reduce la obra a una mera suma de fuentes o paralelos externos, sin centrarse en ella misma. Otra disciplina muy importante es la estilística, de la que ya hemos hablado en el tema 33 más detenidamente, y repitiéndolo un poco, estudia los rasgos expresivos que singularizan un texto, un autor, una época o un género respecto al resto. Su punto de partida es que la forma lingüística no es un adorno, sino un componente decisivo del significado literario y de la característica que identifica a cada persona o corriente. Por ejemplo, la estilística idealista relaciona el estilo y la visión con la visión personal del mundo. Para esta orientación, el estilo expresa una intuición individual y una actitud espiritual del autor ante la realidad.
y muy a grandes rasgos luego estarían todas las corrientes estilísticas anti-idealistas que se dedicaron a corregir este enfoque subjetivo y buscaban una descripción más objetiva de los procedimientos lingüísticos, con el léxico, la sintaxis, el ritmo y las recurrencias. En un comentario, la estilística permite explicar por qué una acumulación adjetival determinada, una metáfora insistente o una sintaxis entrecortada produce un determinado efecto y la identificación del texto estudiado con un determinado movimiento o autor. Ahora, otra de las escuelas muy importantes para el análisis fue el formalismo ruso, que consideraba a la literatura como un uso específico dentro de los muchos posibles que hay en el lenguaje. Su objeto no es la biografía del autor ni la intención moral de la obra, sino justo la literariedad, es decir, aquello que convierte un texto en texto literario. Sus conceptos centrales son el procedimiento, el extrañamiento, la función poética, la fábula y la trama. La obra literaria transforma la percepción habitual del mundo, según ellos. Hace extraño lo conocido para obligar al lector a mirar de nuevo. La diferencia entre fábula para ellos y trama resulta esencial, ya que la fábula es la secuencia lógica y cronológica de los hechos, mientras que la trama es el modo en el que el texto organiza esta sucesión cronológica de hechos. Un crimen, por ejemplo, puede contarse desde el principio, desde el final o mediante recuerdos fragmentarios o reconstrucción de escenas. Ahí podemos ver la diferencia entre tensión, o sea, la tensión entre fábula y trama. Otra escuela muy importante, el New Criticism. Este defiende la lectura atenta del texto y rechaza explicar la obra únicamente por la intención del autor o por la reacción emocional del lector. De hecho, su método se centra en la unidad orgánica del poema o del texto literario. Mirar el texto y solo el texto. Y sus instrumentos son el análisis de las paradojas, de ambigüedades, las tensiones, las ironías, los símbolos, las estructuras y relaciones internas. Y la obra se concibe como un sistema verbal autónomo. Este enfoque lo que él intentaba realmente era aportar rigor al comentario y centrarse mucho en el comentario per se, porque obliga a justificar cada interpretación con los elementos que ya están dentro del texto y no como cosas externas. Y su límite es que puede aislar demasiado el texto de todo el contexto histórico y social. Otra escuela, venga, una más, la crítica semiótica, que estudia la literatura como un sistema de signos que interactúan entre sí. El texto literario no solo comunica una historia o una emoción, sino que organiza códigos culturales compartidos, genéricos, códigos simbólicos y representaciones ideológicas. El análisis semiótico atiende a oposiciones entre sí, isotopías, que son recurrencias, símbolos, códigos narrativos y relaciones entre significantes. Por ejemplo, en una obra pueden oponerse campo y ciudad, luz y oscuridad, silencio y palabra, o centro y margen, y esta serie de oposiciones pueden vertebrar de una manera muy significativa tanto la intención del autor como la percepción. Y su aportación es fundamental porque nos muestra que el sentido literario se construye por relaciones internas y por códigos compartidos con una cultura. También tenemos la crítica estructural, concretamente en Francia, que fue muy prolífica. Esta aplica al texto literario la idea de sistema. La obra se analiza como una estructura de relaciones
y no como una sucesión de contenidos aislados, es decir, como una red. La Nouvelle Critique reúne tendencias diversas que cuestionan el comentario tradicional y buscan modelos más rigurosos. Y aquí ya metieron el psicoanálisis, la sociología, eh, la tematología, la semiótica, intentaron ensamblarlo todo junto. También hablaron mucho de narratología, que estudiaba las estructuras del relato, el narrador, la focalización, el tiempo, el espacio, los niveles narrativos, la duración y la frecuencia. Por ejemplo, no es lo mismo decir que una novela cuenta una infancia que analizar si emplea narrador autodiegético, mm, analepsis, focalización interna o lo que sea. También tenemos en Francia el comentario lingüístico estructuralista, que describe al texto a partir de sus niveles, fonológico, métrico, léxico, textual, y es especialmente útil para unir lengua y literatura en el comentario, aunque realmente tiene mucho que ver con la Nouvelle Critique en el sentido de que junta cosas también, solo que la Nouvelle Critique es más humanística, si se quiere decir así, y esta es más lingüística. Tenemos también los métodos de análisis sociológicos, que estudian la relación entre literatura y sociedad y consideran la obra como producto de unas condiciones históricas, económicas, ideológicas e institucionales. Tenemos la sociología filosófica de la literatura, que vincula las formas literarias con visiones del mundo y estructuras sociales. La novela realista, por ejemplo, puede leerse como representación de conflictos de clase, de movilidad social y crisis burguesa. Y la sociología de la difusión y la recepción. Muy importante, porque ha sido popular también, es la crítica psicoanalítica, que interpreta la obra a partir de deseos, conflictos, símbolos, fantasías y estructuras del inconsciente. Puede centrarse en el autor, en los personajes o en la propia lógica del texto. Motivos como el doble, el sueño, la culpa, el deseo prohibido y todo lo relacionado con el universo psicológico que planteó Freud o Lacan, también hay crítica más lacaniana, pues estaría relacionada con esto. Y el interés al final es iluminar zonas simbólicas profundas de la obra, aunque al final corremos un alto riesgo de forzar interpretaciones ajenas a los datos textuales y que si las viera el autor diría, ¿qué me estás contando? ¿No? Y ya a partir de los años 70 se amplía el campo crítico y las teorías de la recepción desplazan la atención hacia el lector y el horizonte de expectativas. La hermenéutica surgió más tarde, estudia los procesos de interpretación. La deconstrucción lo que hace es cuestionar la estabilidad del sentido. La intertextualidad muestra que todo texto dialoga con otros, no hay departamentos estancos entre ellos. Los estudios culturales, feministas y poscoloniales y los estudios de género analizan las relaciones entre literatura, poder, identidad y representación. Y estas corrientes tienen todas en común la superación de un modelo único de comentario y a partir de este momento la obra literaria se entiende como forma verbal, producto histórico, hecho comunicativo y construcción ideológica, deliberada o no, dentro del espacio de la literatura. Es decir, aporta muchísima más variedad. Ahora bien, en enseñanza, concretamente, el comentario de texto no debe ser una acumulación de datos externos ni una paráfrasis de contenido. Estamos dentro ya del ámbito de la docencia. Ahora sí debemos enseñar al alumnado a justificar una interpretación mediante pruebas textuales. Por eso conviene integrar varios métodos de forma jerarquizada. Hay que darlo muy mascadito también. Primero comprender el texto, que ellos lo entiendan. Después situarlo en un marco temporal, ¿vale? O en un contexto social. Y ya finalmente explicar los procedimientos expresivos y los sentidos que quería expresar el autor.
Un comentario escolar eficaz puede organizarse en torno a 4 operaciones más o menos básicas. Primero, la comprensión, que sería el tema, el resumen, estructura interna, la voz, la intención y el sentido global, ¿vale? Podemos darles incluso una ficha para que vayan completando cada uno de los apartados según los explicamos. Después tenemos la contextualización. Aquí hablaremos del autor, de la obra, de la época, del género, el movimiento literario, si lo hay, o la tradición literaria. Y es importante solo hablar de esto cuando sea necesario o cuando esto ilumine el texto. Después, número 3, tendríamos el análisis, y aquí haríamos todo lo relativo a la métrica, las figuras, el léxico, sintaxis, tipo de narrador, focalización, personajes y rol de los personajes, el tiempo, el espacio, la modalidad, la cohesión y recursos retóricos. Y por último, la interpretación del texto, que es la relación entre forma y sentido. Y después de esto podemos hacer una valoración del efecto estético. Y por último, conexión con problemas literarios o culturales de la actualidad. La utilidad didáctica del tema es evidente en secundaria y bachiller, porque el comentario literario sí que exige relacionar lectura comprensiva, competencia lingüística, un poquito de bagaje de historia literaria, incluso de historia en general, y sensibilidad estética. En la EBAU, el modelo concreto puede variar y el alumno debe reconocer el tema, la organización del texto, los rasgos lingüísticos y literarios, la intención comunicativa y la relación entre recursos expresivos y significado. Por ello, una pregunta como comente los recursos expresivos del fragmento y relaciónelos con su sentido, cierro cita, no debe resolverse como una lista de metáforas, ya lo hemos dicho 20 veces, sino como una explicación de los recursos que constituyen la visión del mundo, la voz y el efecto sobre el lector a través del autor.